Hola chicos, la idea de este video es darle las indicaciones de lo que vamos a estar haciendo esta semana 5 y semana 6. Lo primero que les voy a pedir es el favor de completarme las listas de clase para las 2 semanas. Y las dos vamos a indicar que se trabajaron de manera asincrónica. ¿Qué vamos a hacer durante estas semanas? Entonces, vamos a compartir un momentito. Ok, en mediación van a encontrar un archivo en la semana del 25 de abril al 1 de mayo que se llama archivo corredores. Esa es la base de datos que vamos a estar trabajando. ¿Qué contiene esa base de datos? Contiene diferentes variables, tanto cualitativas, cuantitativas, ordinarias y nominales. Entonces tenemos tipo de corredor, tipo 2, género, edad, estado civil, estaturas en centímetros, peso en kilogramos, tiempo de la carrera en minutos, en cuáles duró menos de 40 y lo tenemos de manera binaria. 0 si duramos más de 40 y 1 si duramos menos de 40. Lugar de residencia, tipo de camiseta, material de la camiseta, marca del calzado. Durante la carrera, ¿cómo sintió usted el calzado? ¿Cómodo, muy incómodo, regular? Eh, Número de veces que entrena a la semana, número de horas que dura el entrenamiento, número de minutos que dura el entrenamiento, número de minutos que utiliza para calentar antes de entrenar, entrena bajo supervisión de un entrenador, calentó antes de iniciar la carrera, minutos de calentamiento antes de la carrera, qué líquido utiliza para hidratarse, aproximadamente cuántos litros de líquido toma antes de una carrera, lesiones en meniscos, fracturas en extremidades inferiores y esguinces. Esas son todas las variables con las que contamos. La semana pasada trabajamos lo que son los estadísticos descriptivos. Entonces, a modo de repaso, voy a hacer análisis descriptivo con la variable edad. Ustedes pueden hacerlo con las demás variables. Como nota importante, cuando tenemos variables, por ejemplo, de este tipo, género, que dice masculino y femenino, y les queremos obtener datos, digamos, de alguna manera, o queremos convertirlas a cuantitativas, podemos asignarles, por ejemplo, cada vez que diga masculino, poner un 1 y cada vez que diga femenino, poner un 0 o un 2, no sé, eso es a conveniencia. Eso, digamos, por si tienen una variable de ese tipo y quieren hacer algún tipo de análisis. Entonces, en este caso, voy a obtener estadísticos con la variable edad. ¿Cuáles estadísticos vimos? Entonces, recuerden repasar los conceptos. Ya la semana pasada practicamos bastante. Media, mediana, la moda, el máximo, el mínimo. Con respecto a estos vamos a tener el rango, la desviación, que recuerden que es importantísimo, la diferencia en si estamos trabajando con datos muestrales o poblacionales. En este caso son datos muestrales. Y la varianza. ¿Ok? Entonces, para calcular la media, ¿qué hacíamos? Le damos shift igual o shift más. Y en este caso, mi computadora está en idioma español, entonces va a aparecer como promedio. Recuerden, media o promedio es lo mismo. Entonces, nos da 35.36. La mediana. Entonces, el valor central, entonces aquí tenemos mediana, nos da un valor de 34. La moda, el valor que más se repite, nos da 32. Tenemos un máximo. El máximo nos da
78. El mínimo, que aparece como min, nos da 14. El rango, ¿quién iba a ser el rango? El máximo menos el mínimo, que nos da 64. La desviación, que es la dispersión de los datos, es igual a test. Y recuerden, tenemos la muestral y la poblacional. Nosotros vamos a usar en este caso la muestral. Recuerden que es importante, ¿verdad? La varianza, vamos a utilizar par, que es la muestral, y nos da 140.4. Para efectos del laboratorio, nosotros siempre vamos a trabajar con 2 decimales. Siempre vamos a trabajar con 2 decimales. Entonces, esta es la manera de hacer el cálculo de estadísticos. Tenemos otra manera de hacer cálculo estadístico, que es mediante la herramienta de análisis de datos. Si nosotros vamos a datos en Excel, vean que en la parte superior derecha de mi Excel dice análisis de datos. Esta es una herramienta que ya tiene Excel. Ahora, puede ser que ustedes me digan, profe, pero vieras que a mí no me aparece esta opción de análisis de datos. Entonces tenemos que activarla. ¿Cómo tenemos que activarla? Vamos a ir a archivo, a opciones, complementos y vamos a ir hasta acá al final donde dice administrar y le vamos a decir ir. Complementos de Excel, ir. Y vean que aquí se me despliega esta información que dice herramienta para análisis VBA y esas que están en blanco es porque no las tengo instaladas, digamos, no las tengo habilitadas porque ya Excel las tiene. Si yo las selecciono, ahí le doy a habilitar. En este caso, yo ya tengo habilitadas herramientas para análisis, pero si no las tuviera, simplemente las selecciono y le voy a aceptar. Y automáticamente me va a aparecer aquí en la parte superior derecha. ¿Ok? Entonces voy a hacer el cálculo, los estadísticos de la variable edad con respecto al análisis de datos. Para esto voy a marcar mis datos. Bueno, no es necesario ni que marquen los datos. Eso es paso Luis adicional. Le dan análisis de datos y vean que aquí viene una serie de funciones. Análisis de variancia de un factor, análisis de variancia de dos factores. Estos términos se van a ir más familiarizando cuando entren a los cursos de calidad y diseños de experimentos. Nosotros ocupamos el que dice estadística descriptiva. Entonces lo seleccionamos y le vamos a dar a aceptar. Y vean que aquí me aparecen unas opciones. Yo voy a ponerlo en blanco. Dice rango de entrada. Entonces yo en el rango de entrada voy a seleccionar la variable que quiero estudiar. En este caso, la variable edad. Me dice agrupado por. En este caso, estamos trabajando la variable edad en columnas. Y si fuera en filas, ya ahí seleccionamos filas. Le vamos a indicar rótulos en la primera fila. ¿Qué significa rótulos en la primera fila? Que en la primera fila hay un título. En este caso, el título de la variable dice edad. Si son números que simplemente están ahí, entonces no los seleccionamos. Pero ¿qué pasa? En este caso hay un título. Si yo no lo selecciono, él lo toma como un número más. Entonces me va a dar un error porque ahí no va a encontrar un número, sino algo que dice edad. Entonces es importante que lo tengamos claro. Rango de salida es donde quiero que me arroje la información. En este caso la voy a indicar aquí a la par. Y voy a seleccionar resumen de estadísticas. Y le vamos a dar a aceptar. Y listo. Aquí están los estadísticos de la variable edad, calculado por medio de análisis de datos. Voy a ponerle igual 2 decimales. Y listo. Dice que para edad igual ustedes pueden agarrar más de una variable y hacer el cálculo de una vez. En este caso yo solo hice la variable edad.
Dice que la media es de 35, efectivamente 35, 36. El error típico. Nosotros no calculamos error típico, pero es una medida estadística. ¿Qué es el error típico? Me imagino que ya ahí de la teoría tenemos el término. Ustedes pueden encontrar este concepto como error típico o error estándar. Este error es el grado en que cuando estimamos una muestra difiere con respecto al parámetro de la población. En este caso nos da de 0,75. Tenemos la mediana que es de 34, 34. La moda que es de 32, 32. La desviación estándar 11,85, que igual están calculando la muestral. La varianza que es de 140, 41. La kurtosis que es de menos 0,30. ¿Qué será la kurtosis? La kurtosis o también la pueden encontrar con el nombre de medida de apuntamiento. Nos dice cómo están concentrados los datos a partir de su zona central. Entonces, por ejemplo, aquí yo les tengo los ciertos términos en la hoja que dice términos. Entonces, aquí viene el coeficiente de kurtosis. Dice que cuando el coeficiente es igual a 0, nos mantenemos en una curva normal, que es mesocúrtica. Pero si ese coeficiente es mayor a 0, vean que se hace como más extendida para arriba la curva y a esto le llamamos lectocúrtica. Y si es menor a 0, se llama platicúrtica, que se achata un poquito más. Entonces, si vamos acá, nos dice que es de menos 0,30. Y la kurtosis entonces sería platicúrtica. Tenemos el coeficiente de asimetría, que como su nombre lo indica allí la asimetría. Y se mide con respecto a la media. Entonces, aquí en términos también tenemos. Vean que la simetría negativa, entonces la media está acá y la MOA se vino por este lado. En asimetría, cuando es simétrica perfecta, vean que la media y la MOA se concentran en el mismo punto. Y la simetría positiva, la media se tira para la derecha y la MOA anda por acá perdida. Entonces, eso es la simetría. El rango dice que es de 64, es de 64. El mínimo que es de 14, el máximo que es de 78. La suma, que es el total de la suma de edades, 8.910. Y la cuenta, que es el total de edades que tenemos por ahí, que son 252. Entonces, esta es otra forma de hacer el cálculo de análisis descriptivo. Entonces tenemos dos, la forma de hacerlo acá manual con las formulitas y el análisis de datos. Entonces son dos maneras diferentes que tenemos por ahí. Entonces esto sería la parte de estadística descriptiva, tanto la parte de visualización de datos, que vimos toda la parte de gráficos, como el cálculo de estadísticos. Entonces ahí tienen la base para que puedan seguir practicando y hacer más cálculos.